Creo que ya tenemos todos los docentes y sustentantes listos para poder empezar el proceso de sustentación de los estudiantes de la segunda corte de la carrera Planificación y Gestión de Transporte Terrestre. Para nosotros es grato poder contar con el apoyo de los miembros del tribunal, con los que han formado parte de todo este proceso, los tutores académicos, docentes, el líder de este proceso, que ha sido el gestor de titulación, el ingeniero Johnny Cruz. Y bueno, agradecer de manera infinita a cada uno de ustedes por la presencia y desearle el mejor de los éxitos en esta jornada a los sustentantes, señor Javier Ibarra, Jonathan Chaguay, Cristian Alejandro y José del Peso, ¿no? Ustedes ya conocen las reglas, ¿verdad? Tienen exactamente 20 minutos para poder defender el tema de su proyecto de titulación, el cual sé que ha sido preparado con mucha dedicación, mucho esfuerzo a lo largo de estos meses, en conjunto con sus tutores académicos. Y luego de estos 20 minutos tendrán los 10 minutos correspondientes a la ronda de preguntas por parte del tribunal. ¿Sí? Pido por favor considerar los tiempos, ya que vamos a tener otros grupos de estudiantes que tendrán que defender sus proyectos de titulación. Éxitos, estimados estudiantes. Este es un pasito final de su carrera profesional como nuevos tecnólogos en planificación y gestión de transporte terrestre. Solo es un capítulo dentro de su carrera profesional, luego vendrán muchos más logros, así que podemos comenzar. Doy paso al ingeniero Johnny Cruz, quien dará las últimas directrices y empezamos. Muy buenos días con todos, estimados y apreciados estudiantes que van a sustentar el día de hoy su proyecto de titulación, docentes tutores y docentes que forman miembros del Tribunal de Sustentación. Como primer proyecto a sustentarse, dar lectura por favor, son los estudiantes señor Chaguay Salazar Jonathan Javier y señor Ibarra Pérez Javier Alberto. Su tema de trabajo de titulación es análisis de la calidad del servicio de transporte público urbano ofrecido por la cooperativa Lojas Trans del Cantón Daule. Su tutor académico, el ingeniero Marcel Méndez, los miembros del tribunal, a quienes damos la cordial bienvenida, ingeniero Patricio Mazón, el ingeniero Ángel Ordóñez y la licenciada Mariuxi Ordóñez. Muchas gracias a todos por darse cita a este evento académico. En cuanto, de hecho, pueden ya iniciar, señor Jonathan, compartir con la pantalla las mismas indicaciones que ya los había mencionado la Miss Evelyn. Por favor, ajustarse a los tiempos, ¿sí? Ya que está programado que 2 proyectos más tengan la sustentación el día de hoy, ¿sí? Desearles la mejor de la suerte, que les vaya muy bien, éxitos y pueden iniciar. Bien, voy a iniciar yo, ingeniero. Buenos días. A todos los docentes del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre, especialmente a los que hacemos la tecnología en planificación y gestión de transporte terrestre, un cordial saludo. A los miembros del tribunal evaluador, a nuestro docente que fue el tutor de la carrera, el ingeniero Marcel Méndez, a la ingeniera Evelyn, al ingeniero Johnny Cruz, quienes estaban al frente de la coordinación y como gestor de la titulación. El tema que nosotros vamos a exponer es muy importantísimo, es un análisis de la calidad del servicio del transporte público terrestre de la cooperativa Lojas Trans del Cantón Daule. Me permito hacer una pequeña introducción antes de iniciar sustentación de esta tesis, con la importancia de los antecedentes que tiene para
dar esta sustentación, ¿no? Cuando hablamos de calidad, en la época antigua o en la época artesanal, esta como introducción era definida como el querer hacer bien las cosas, indistintamente de un costo o de un tiempo y la involucración que había que hacer de ese esfuerzo necesario para obtener un producto final, ¿no? Al crear este producto de lo que es el servicio, se verificaran algunas cosas, ¿no? Más bien si era del agrado del usuario y también el agrado que tiene que tener en la persona que da el servicio, en este caso, quien lo fabricaba. El transporte terrestre como elemento esencial, consagrado así inclusive en la Constitución ecuatoriana, que se descentraliza a través de los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso de la empresa ATM de Centro Guayas, manifiesta que debe ser un servicio de calidad, de eficiencia, porque en él convergen un sinnúmero de desarrollos en el turismo, en la economía, y por tanto se debe garantizar la excelencia en la operación de este servicio, consagrado así en un contrato, en un servicio o permiso de operación, que sea también accesible. Y a lo que tiene que ver con accesibilidad, hablamos de que a la gran cantidad de las demandas de los usuarios se le dé este servicio, que sea accesible inclusive a las personas con una movilidad o capacidad diferenciada, que sea cordial por parte del trato de la empresa, de los conductores, de los oficiales que ayudan en este servicio, y que sea seguro en el cumplimiento de la normativa ecuatoriana, ¿no? Para minimizar accidentes, el cumplimiento de lo que es la reglamentación de tránsito. Entonces, esto es lo que es antecedentes para ir un poco conociendo lo que es la calidad de servicio, del servicio que presta esta cooperativa de transporte. Pasamos a la problemática, ¿no? Cuando se habla de la calidad del servicio, pues se indica de que este conjunto de actividades, este conjunto de propiedades inherentes a una cosa, podemos permitir juzgar el valor de la excelencia que se permite. Si nosotros unimos este sinnúmero de actividades, podemos saber si el servicio es de eficiencia o es de no eficiencia. En el Cantón Daule contamos con la cooperativa de transporte de servicio urbano, que es la denominada Lojas Trans, la cual no solamente presta un servicio en la cabecera cantonal, sino también presenta el servicio a las parroquias urbanas, a las parroquias rurales con diferentes rutas y a la parroquia satelital La Aurora. En la investigación que hicimos dentro de esta sustentación de esta tesis, en este título que hemos asignado, verificamos algo muy importante, que existe una mayor problemática en los usuarios que utilizan este servicio, porque muchos decían que no se cumple con el horario que está consagrado en el permiso contrato de operación, que no se cumplen con los recorridos o que los recorridos son muy extensos. Había un malestar por parte de los usuarios que ese intervalo en la frecuencia era muy demorado. Entonces ellos propendían a coger otro tipo de transporte, que esperaban mucho, es decir, en las paradas había mucho tiempo de espera y que los recorridos eran muy largos o muy extensos. También había la problemática de que las paradas, pudimos percatarnos, más ahí la queja de los usuarios, que no existen paradas establecidas definitivas. Dentro de su infraestructura vial no existe la señalética adecuada, la parada no está dentro de su diseño bien elaborada, de tal manera que el usuario prácticamente era dejado al criterio del conductor, no en el lugar específico donde el usuario quería ser dejado. Entonces eso se convertía en una problemática por parte de los usuarios hacia la queja de los portadores de este servicio. Luego de ello nos vamos a plantear objetivos. En el objetivo general, pues tenemos, aterrizando un poco a la titulación de esta tesis, que era analizar la calidad del servicio del transporte público urbano de la cooperativa Lojas Trans en la Ruta 1, dentro de la cabecera cantonal. Creímos conveniente esta Ruta 1 porque es la que transporta más cantidad de usuarios y es la que en la cabecera cantonal tiene mayor injerencia por su recorrido. Tenemos los objetivos específicos: determinar la frecuencia de origen-destino, el recorrido en sí de esta ruta y las características generales de los vehículos de la cooperativa Lojas Trans que conforman la ruta número 1. Establecer la cantidad de usuarios que utilizan este servicio de transporte en la ruta 1 mediante un aforo de ascenso y de descenso. Determinar mediante una encuesta el nivel de satisfacción que tienen los usuarios o los clientes de este servicio, de esta transportación, en la ruta número 1.
aplicamos un checklist de una evaluación que hicimos en el terreno, es decir, in situ, de todos los elementos presentes en el recorrido en la ruta número 1. Y obviamente recomendar alternativas de mejora al servicio del transporte de pasajeros que otorga los ASTRAN en esta ruta número 1. Esos son los objetivos específicos. Y de ahí pasamos a la justificación de la investigación. El por qué nosotros creímos conveniente realizar el análisis de esta problemática mediante esta sustentación en tesis del proyecto. Justificamos, como anteriormente decía, el servicio de transporte es estratégico, ¿no? Y tiene su importancia porque en la movilidad humana, la persona como tal, por diferentes índoles, sean estas relevancias económicas, por trabajo, industria, empleos públicos o privados, educación, o en sinnúmero de actividades, la gente tiene que trasladarse, transportarse. De la misma manera se justifica esta sustentación, los beneficios que no solamente saldrán para los usuarios, sino los beneficios que también tendrán a partir de las operadoras de transporte, que se la va a ver evidenciada en sus socios, en los buses, en las personas que directamente están enroladas al servicio de la cooperativa o compañía Los ASTRANS. Pasamos de ahí a lo que es la metodología. ¿Qué enfoque le dimos a nuestra investigación? Un enfoque mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo. Realizamos encuestas a los usuarios de la vía, a los usuarios en este caso del servicio, in situ, en el sector, fichas de apuntes donde nosotros nos pudimos percatar las anomalías o las quejas mediante los parámetros que más adelante el compañero Jonathan Chaguay los va a establecer para saber cuál era la cantidad de inconformidad o de percepción que tenían las personas en base a este servicio. El diseño de la investigación es documental y de campo, documentos que pudimos obtener mediante la Autoridad de Tránsito Mancomunada, mediante la cooperativa mismo en cuanto al permiso de operación, en cuanto a la reglamentación interna que existe en la cooperativa, investigación de campo que hicimos en las encuestas, en los listados checklist que hicimos en el recorrido, y un alcance de la investigación descriptivo porque describimos la problemática a lo largo de esta investigación, de esta tesis, de cuál es la problemática que viven los usuarios de la Ruta 1 en el servicio que presenta esta operadora de transporte. Eso es en cuanto a la intervención hasta la metodología. De ahí le doy paso a mi compañero Jonathan Chaguay, que va a continuar, y más adelante yo voy a hacer otra participación. No se le escucha, señor Jonathan. Está silenciado su micrófono, Jonathan. Sí, buenos días. Ya, ahora sí. Un momento. Ya, buenos días, mil disculpas por la interrupción. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos nuestra población y muestra. De acuerdo al plan de ordenamiento territorial, el Cantón Daule cuenta con 120.326 habitantes. Para nuestro propósito investigativo no se va a tomar en cuenta, no se va a considerar la población infantil, un 25,15%. Es decir, nos queda una población de 90.064 habitantes y una muestra de 383 personas para encuestar. Tenemos nuestra fórmula que utilizamos para nuestra información y el nivel de confianza. Bueno, luego pasamos a los análisis de resultados. Los análisis de resultados tienen que ver plenamente en cumplir nuestros objetivos específicos. Por eso tenemos como primer punto determinación del recorrido. Se ha determinado que la cooperativa Los ASTRAN comenzó a funcionar o a operar en nuestro Cantón Daule desde el
23 de mayo del 2017. Es así que en el recorrido de la Ruta 1 hay una extensión de 24 kilómetros con una duración de 1 hora 20 minutos. Podemos ver cada uno de las avenidas, de las calles que cruzan la Ruta 1 dentro de la jurisdicción que recorre. Además tenemos la frecuencia de la cooperativa Los Astrán. Dice que la frecuencia de la cooperativa Los Astrán fueron dadas técnicamente mediante un informe emitido por ATM Centro Guayas, donde comienza a operar desde las 06 horas de la mañana hasta las 17 horas 20 de la tarde. Se puede también evidenciar que tiene un intervalo de frecuencia de 8 minutos entre cada vehículo. Esto se hace con el fin de cubrir las franjas horarias en nuestro cantón y así dar una movilidad continua. Luego tenemos la característica de los vehículos. En este levantamiento de información tenemos los discos, la placa, la marca, el modelo, categoría, año de fabricación, estado y la capacidad del vehículo. Este levantamiento de información es muy importante ya que nos da a saber la vida útil de los vehículos y si se está cumpliendo con la norma técnica establecida. Luego tenemos los aforos de pasajeros. Y si se ha realizado el respectivo aforo de pasajeros, ascenso y descenso, para poder obtener datos reales de los usuarios que se inclinan por este servicio, los cuales aportan veracidad en referente al número de pasajeros, tanto por días, por horas e incluso por tramos. Como podemos observar, en el sentido norte-sur, el día de mayor afluencia en nuestro levantamiento de información es el día viernes, con un total de 98 pasajeros y un 40% de porcentualidad. Asimismo, la afluencia en la hora o la sesión de mayor afluencia es la frecuencia de 14 horas con 48 minutos, con 29 pasajeros, equivalente a un 12%. El tramo o la sección con mayor afluencia de pasajeros es desde el recinto Boca Las Piñas hasta la iglesia del Carmen. En sentido sur-norte, en sentido contrario, el día de mayor afluencia fue el día lunes, con 106 pasajeros, equivalente a un 40%. La hora es las 7:07 horas con 12 minutos, equivalente a 35 pasajeros y un total de 13%. Asimismo, el tramo con mayor afluencia en sentido sur-norte fue desde el recinto Las Cañas hasta el ingreso a la Ciudadela La Yolita. Luego de esto analizamos nuestras encuestas. Las encuestas de percepción fueron únicamente para medir el nivel de confiabilidad que tiene cada uno de los usuarios que utilizan este medio de transporte para transportarse, ¿no? En un encabezado principal tenemos el género encuestado, la edad del encuestado y la utilización del servicio. Aquí en estudios, en la utilización del servicio, como es de conocimiento público, los estudiantes tienen un margen de 0%, porque en la actualidad no hay transportación o no se está brindando las clases presenciales, sino de manera virtual, por eso hay un margen de 0% en lo que es estudiar. Luego de esto tenemos un cuadro general, donde hemos medido 5 parámetros referentes a la calidad de servicio. Entre esos parámetros está la tarifa, horario, seguridad, accesibilidad y comodidad. Dentro de estos 5 parámetros cuentan 17 preguntas, las cuales fueron consultadas a los usuarios del transporte público, los Astrán, donde solamente un 35% se siente satisfecho, ¿ya? Y un 65% se siente insatisfecho. Es decir, que hay que buscar mejoras rápidas para que la cooperativa Los Astrán tenga acogida de esos usuarios, se lleve una buena imagen. Luego tenemos la evaluación in situ, como dijo el compañero, nosotros realizamos una evaluación de elementos existentes dentro de la unidad, donde medimos ciertos parámetros como aspecto del bus, sucio, limpio, regular. Un 73% encuentra regular, aspecto del operador, o si utiliza o no utiliza el uniforme, netamente nadie utiliza uniforme. Volumen del audio se mantiene en bajo, que es de acorde a nuestro sentido auditivo. Respeta las señales de tránsito. Aquí hay un número considerable de 45% de conductores que no respeta
las señales de tránsito, pese a que son conductores totalmente capacitados y profesionales. Respeta las paradas, negativo, no se respeta paradas, como dijo el compañero, no hay paradas establecidas o reguladas. Si en un momento se puso, luego se desaparecieron las señales por el mejoramiento de las vías. Y el trato a los usuarios se cataloga como regular. Luego de esto, nuestras opciones de mejoras las hemos basado en nuestros temas investigativos, en los resultados que hemos tenido anteriormente con nuestros objetivos. Entonces, tenemos nuestros parámetros y las opciones de mejoras de calidad de servicio en cada parámetro. Por ejemplo, tarifa. Para evitar inconvenientes, se propone innovar un sistema tarifario con un sistema de recaudo mediante tarjeta. Además de un recaudo del sistema de caja común, sería muy bueno. En los horarios, mejor la frecuencia horaria de funcionamiento, ampliar la frecuencia, o simplificar la ruta mediante un nuevo sistema de distribución. En seguridad, las estrategias de seguridad como instalar cámaras que vayan enlazadas con una sala de monitoreo. Además de formar en materia de seguridad y protección a los choferes y ayudantes. En accesibilidad, garantizar la accesibilidad física de sillas de ruedas, coches u otros dispositivos que sean utilizados por las personas con discapacidad reducida. Además de implantar herramientas para personas con discapacidad como sonidos o las rampas. Incomodidad, modernizar la flota vehicular, dar asientos cómodos e incluso mejorar la formación de conductores en temas referentes a la calidad de servicio. Tenemos otras opciones de mejora, que estas pueden ser incluso incluidas en la Gaceta Oficial, incluso en el permiso de operaciones o contrato de operaciones que tiene la operadora, puede ser tomado en cuenta por los socios para sancionar internamente a sus conductores u operadores, como por ejemplo, no cumplir con la frecuencia del recorrido, existir una sanción económica o suspensión de la unidad o chofer. Incluso se puede incluir en el artículo 11 de la Gaceta Oficial número 52. Tenemos otro aquí, incumplir las normativas legales como no respetar las señales de tránsito. O sea que no respetar las señales de tránsito está inmersa en el Código Orgánico Integral Penal, pero no sería más que si hay una sanción interna en quien incumpla. Incluso se puede incluir en el contrato de operaciones o en la cláusula 22ª, que puede tranquilamente, cuando se renueva el contrato de operaciones, poder hacer este tipo de añadiduras o enmendaduras al dicho contrato. Y así sucesivamente podemos nombrar un sinnúmero de opciones para mejorar la calidad del servicio. El compañero Ibarra continúa con las conclusiones y la recomendación. Bien, una vez que nuestro compañero Jonathan Chaguay claramente ha explicado los resultados generales y un banco de opciones que nosotros nos pudimos plantear para mejorar esta calidad del servicio, que la damos como optativas para que la operadora de transporte, en coordinación o competición ante la Autoridad de Tránsito Mancomunada Centro Guayas, se puedan incluir en las renovaciones o en el contrato o del permiso de operación. Hemos concluido lo siguiente, que se determinó que de las 11 unidades que prestan el servicio en esta ruta número 1 son insuficientes, porque hay una frecuencia de cada 8 minutos, lo que generaba el malestar en las personas, ¿no? Además, el recorrido que cumple la operadora Los Astran, establecidas mediante un informe técnico que lo otorgó la Autoridad de Tránsito Mancomunidad Centro Guayas como empresa pública, y se detallan también las características generales de los vehículos que realizan la ruta número 1, resaltando que en el cuadro que se anexaba, la vida útil de estos vehículos está entre 15 y 18 años, es decir, que están por cumplir ya la vida útil. Otra conclusión tenemos que en los días y en los horarios de levantamiento de información se contabilizaron un total de 249 usuarios en el sentido del recorrido de norte a sur y 264 usuarios en el sentido de sur hacia el norte, siendo una máxima demanda de usuarios en el sector de Boca de Piñas hasta la Iglesia del Carmen en el sentido norte-sur, y también concluimos que la mayor demanda de usuarios corresponde al recinto Las Cañas, en lo que es el ingreso a la ciudad de Valladolid en el sentido sur-norte. Otra de las conclusiones que también tenemos, que mediante una evaluación en el sitio, o sea, en el lugar que pudimos hacer el trabajo de estos vehículos que fueron objeto de este estudio, de una manera general existía un 65%, como lo indicó el compañero Jonathan,
de personas que se sienten insatisfechas, no de acuerdo con el servicio, y un 35% mínimo de personas que estaban de acuerdo con el servicio que se presentaba. Mediante otra evaluación que hicimos también en el sector in situ de la cooperativa Los Astrán, en esta ruta número 1, se evidenció que muchos de los conductores no poseen un uniforme. Es decir, que no están regulados de esta manera, lo que genera un poco de desconfianza, inclusive en el usuario, para saber si esa persona como conductor pertenece o no a la cooperativa. Pudimos también, como conclusión, de que en la ruta número 1 también existía el respeto a las señales de tránsito, además que la percepción es de una manera, hacia los usuarios es regular, ¿no? Las alternativas de mejores propuestas en el presente trabajo de investigación que realizamos, tuvimos algunos parámetros, concluimos en lo que era tarifa, horarios, seguridad, accesibilidad y comodidad. Eso es en cuanto a las conclusiones. Las recomendaciones que nosotros podemos tener es que paulatinamente se debe renovar la flota vehicular a estar próximo ya a cumplir la vida útil o repotenciar aquellas que así se pudieran. Sugerir a la gerencia de la operadora a través de sus máximos directivos de la cooperativa Los Astrán, ante la autoridad de tránsito competente, ellos puedan cambiar la frecuencia o el recorrido de la ruta número 1. De esta manera poder cumplir así la demanda de usuarios que tienen dentro de este recorrido. Realizar un constante seguimiento a los buses en la ruta número 1 y poder evaluar estos parámetros de calidad, ¿no? Para mejorar tanto la percepción y el servicio de los usuarios, para que los usuarios puedan tener una mejor aceptación hacia esta cooperativa en esta ruta número 1. Realizar también protocolos internos orientados a la mejora continua del servicio mediante normas disciplinarias. Estas dos últimas recomendaciones se las puede realizar mediante el reglamento interno que tiene la cooperativa, para que de una u otra manera, como ya lo explicó el compañero Chaguay, las personas que no cumplan con los recorridos, que no cumplan con la frecuencia, que no cumplan con el buen trato al usuario, que no cumplan con tener la unidad en óptimas condiciones, puedan ser sancionados. De esta manera enfocamos, o uno de los objetivos que teníamos inicialmente es que se cumpla un servicio al cliente de manera más eficiente, que el cliente sea más satisfecho, inclusive así habrá una mejora continua en la operadora como tal, ¿no? Se lo proponemos como reto a ellos. Entonces, de esta manera nosotros terminamos la sustentación de la tesis con estas recomendaciones. Le agradecemos infinitamente a todos los docentes que forman parte del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre, a todos los profesores, docentes que a lo largo de este nivel académico de preparación o de formación nos han ayudado con su vasto conocimiento en lo que tiene que ver la carrera. Muchas gracias. Muy bien, felicitamos la sustentación, la exposición y procedemos de hecho a la parte de preguntas por parte de los miembros del tribunal. Ingeniero Patricio, ingeniero Ángel, licenciada Mariuxi, por favor. Buenos días, estimados alumnos, estimados miembros del jurado, coordinadora. Yo tengo un par de preguntas. En la conclusión en donde mencionan que tienen 11 unidades que no se cumplen con la calidad de servicio, o sea, no cumplen con las frecuencias. ¿Cuántas unidades proponen ustedes que deberían ser para que sea un servicio adecuado para el usuario? Ya, gracias, ingeniero. Yo le puedo contestar esa pregunta. Efectivamente, nosotros determinamos que las 11 unidades, que son las que prestan el servicio en esa ruta número 1, no están lo haciendo de manera adecuada. Lo importante aquí es que para un incremento del cupo o incremento de buses, se lo podría sugerir a la empresa operadora de transporte que lo pueda solicitar ante la Autoridad de Tránsito Mancomunada Centro Guaya, la cual de seguro hará un análisis técnico
de la demanda y de la oferta que presenta, o sea, de la demanda de usuarios y la oferta que pueda presentar esta operadora de transporte. En una de las intervenciones que hicimos en esta sustentación, hablábamos de proponer el cambio de la frecuencia, o sea, ese intervalo de tiempo para que el usuario no espere tanto tiempo y propenda a que la informalidad le pueda servir de esta manera. Entonces nosotros hacíamos la propuesta de poder bajar esa frecuencia o de cambiar esa frecuencia, pero poniendo más unidades. E inclusive no solamente que se sirva hasta las 17 horas con 20, que es lo que consta en el permiso de operación, sino que se pueda extender un poco más para que más personas puedan trasladarse en este servicio. En alguna de las conversaciones que tuvimos en el terreno, podríamos nosotros decir que se puede incrementar de 4 a 5 unidades. En todo caso, la autoridad de la empresa pública de tránsito es la que, mediante un informe técnico, tenemos entendido, es la que podrá determinar si se permite un incremento del cupo para que más buses puedan llegar a ofertar la demanda de usuarios que en un momento determinado sí le existe. Por esto es que nos dimos cuenta y percibimos de que había la molestia por muchos usuarios de que no llegaba el bus a tiempo, o sea, no se cumplía con el recorrido o la frecuencia. Ok, muchas gracias. Y la última pregunta es, por ahí mencionaron sobre la cantidad de usuarios que... Esa cantidad de usuarios, ese promedio de una semana, ¿durante qué tiempo tomaron los datos? Y de si fueron los datos tomados antes de la pandemia o durante la pandemia. Sí, buenos días, ingeniero. Contestando a su pregunta, los datos fueron obtenidos dentro de la pandemia, por eso que yo manifestaba en una de las opciones estudiantes un margen cero, ¿sí? Porque los resultados o las tomas de muestras fueron tomadas dentro de cuando ya nuevamente se comenzó a operar la cooperativa Los Astras dentro de nuestro cantón Daule. Y la cantidad de usuarios se hicieron mediante 3 días a la semana. Ok, listo. No hay más preguntas por mi parte. Muchas gracias. Ingeniero Patricio, licenciada Mariuxi. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, estimados estudiantes, autoridades, compañeros docentes. De antemano, felicitarles a ustedes, chicos, por esta gran oportunidad que tenemos hoy en día, poder hacer una presentación virtual y pues de todas formas felicitarles por el trabajo o el duro trabajo que ustedes han hecho, corriendo el riesgo justamente en este tema de pandemia. Netamente felicitarles porque hay muchas personas que han hecho grandes cambios y pues un cambio en su vida personal es de este paso que hoy en día lo están concretando y pues de antemano felicitarles, ¿no? Yo tengo un par de preguntas, no sé cuál de los dos, pero cualquiera de ustedes, caballeros, me pueden contestar. Quiero que me contesten, por favor, bajo qué instructivo, bajo qué resolución o bajo qué modelo o parámetros se pudo establecer los parámetros que ustedes tienen para hacer una evaluación de la calidad del servicio. Buenos días, ingeniero. Contestando su pregunta, efectivamente consultamos unos instructivos, entre ellos está la norma europea UNE-EN 16816, es una norma europea que califica la calidad de servicio a nivel internacional. Entonces nosotros hemos pedido como guía los parámetros, netamente a realizar nuestro levantamiento de información a la cooperativa Los Astras en el Cantón Daule. Perfecto, sí, efectivamente es una norma europea en el cual establece o fomenta la gestión del transporte y el servicio de calidad. Está muy bien, chicos, pero la segunda pregunta es, en cuanto a los parámetros de seguridad y accesibilidad, ¿cuáles fueron los datos o cuáles son básicamente la situación actual que vive el transporte de Lojas Trans?
en seguridad y accesibilidad. Los dos parámetros que ustedes toman como parte del análisis de la calidad del servicio. Bien, para contestar la pregunta que formula el ingeniero, en cuanto a accesibilidad, en cuanto a los parámetros, pudimos ver que al no existir o estas paradas ya definitivas, muchas de las personas tenían un incierto o una molestia porque el bus del de transporte público no llegaba a su lugar donde ellos querían dentro del recorrido, ya sea porque último tiempo hubo una modificación en la infraestructura vial por una regeneración que sufrió el Cantón Daule. Entonces, muchas de las vías que están consagradas en el permiso, en el contrato de operación, no eran las que estaban realizando actualmente. Nos pudimos percatar que entonces las personas nos manifestaban esa inconformidad porque decía, bueno, el bus de transporte público debe dejarme en tal lugar y ya no me deja y debo caminar más. O sea, no era tan accesible para la persona y la persona debería caminar más hasta una parada que no está, como ya indicó el compañero Chagay, en el permiso no está establecida, ha sido reestructurada. En la parte de accesibilidad también nosotros estimamos conveniente el asunto de las personas que tienen una capacidad diferenciada o reducida. No existen en los buses de transporte público de esta cooperativa aún las rampas hidráulicas para que aquella persona que tiene una movilidad reducida pueda acceder con facilidad a este microbús, a este bus. En la seguridad había muchas quejas por parte de las personas en cuanto al incremento en la velocidad. Obviamente sabemos en materia de tránsito que este incremento de velocidad puede ser medido mediante el dispositivo tecnológico que es un radar. Pero decían, bueno, para cumplir el tiempo y el bus sabe que va vencido en su recorrido, él acelera. Entonces, si está la señal no respeta o gira donde no es debido. Entonces, en cuanto a la seguridad, sí, nosotros recomendamos llevar un reglamento por eso interno para que se cumpla a especie de fedatarios, que la persona esté chequeando si está siendo seguro ese vehículo y cumplir así lo que se demanda desde los organismos internacionales, que el transporte debe ser seguro y también para que el usuario vaya seguro en ese tipo de transporte y pueda confiar en ese vehículo. Ok. La última pregunta para poder finalizar. ¿Existe en el documento actual, repito, existe en el documento actual algún parámetro para poder manejar porcentajes donde se haga una evaluación interna de la calidad del servicio? ¿Puede, por favor, repetir la pregunta, ingeniero, para analizarla bien? Sí, ok. Les repito, ¿existe en el documento o dentro de las propuestas o estrategias algún estándar de porcentajes para medir los parámetros de nivel de servicio que ustedes proponen? Como por ejemplo seguridad, accesibilidad y etcétera, etcétera. ¿Existe algún porcentaje de medición que no supere el índice? Por ejemplo, ustedes decían el 35% es aceptado y el 65% no es aceptado. Entonces, ¿existe algún porcentaje dentro o estrategias dentro de algún documento donde identifique un parámetro que se debe mantener básicamente los niveles de calidad de servicio dentro de la empresa? Bueno, en el documento en sí, ya lo explicaba nuestro compañero Jonathan, nos basamos en una norma europea, ¿no? Pero pensando un poco más allá de lo que un documento debe regir o no, si está un porcentaje aceptable, propendemos y dentro de esas recomendaciones hacemos que deba existir un mínimo de fallas en este sistema de dar el servicio. No podríamos ponernos tampoco muy exquisitos en decir debe haber un 100% porque al ser un servicio que lo hace una persona va a propender a cometer errores. Lo importante es de que al entregar la propuesta que damos nosotros, que realizamos mediante las encuestas en estos parámetros que hablaba de la tarifa, la seguridad, de la comodidad, de la accesibilidad, entregarlas a la empresa de transporte para que a través de esa línea base ellos ya puedan internamente, con el reglamento que de seguro lo tienen, poner un porcentaje de aceptabilidad. Quizás yo como instituto puedo decirle, bueno, podemos tener un 70-30
en cuanto a ser aceptable o no, pero ya internamente de seguro cada empresa de transporte debe tener pues en sus reglamentos internos, y de seguro si ellos lo tienen, no solamente en la prestación del servicio, sino en un sinnúmero de acápites de cómo se maneja internamente esta cooperativa para propender a mejorar, ¿no? Y de seguro en asamblea ellos como socios podrán decir, bueno, vamos a cambiar o aceptar lo que el instituto a través de esta tesis o de este proyecto nos puedan plantear. Ok, muy amable chicos, que tengan un buen día y felicitaciones nuevamente. Gracias. Gracias. Bien, buenos días, autoridades, docentes, estimados estudiantes. Mi intervención, pues primero agradecerle a la carrera de Planificación y Gestión del Transporte Terrestre por darme la oportunidad de ser parte del Tribunal Calificador. En realidad se evidencia un trabajo realizado. Es impresionante la calidad de exposiciones, de sustentaciones que los docentes hemos podido evidenciar a través de sus intervenciones, no solo de este grupo, sino de en los que he podido participar. Y sobre todo enfocándome al trabajo realizado por ustedes, nota realmente que ha sido un trabajo en el que se han sentido empoderados de realizarlo, en la que ustedes han podido reconocer las fortalezas, las debilidades, las amenazas, todo un FODA completo para poder establecer y estructurar un proyecto de titulación en este momento. Mi observación va enfocada a la parte de seguimiento de parámetros de calidad. Me gustaría conocer de parte de ustedes, se dijo muchas cosas, cuáles son sus estrategias, qué alternativas tienen, cuáles son sus recomendaciones, pero de pronto también entre ellas, si se lo mencionó, retiro la observación, y si no se lo mencionó, por favor, creo que como usuarios, y ustedes también en muchas ocasiones, siendo parte de este grupo, como usuarios, es posible socializar a las autoridades competentes de este ramo del transporte, o de pronto enfocarse en los dirigentes de las cooperativas, en este caso de las que ustedes han investigado, para poder dar capacitación a los señores conductores sobre cómo pueden manejar sus emociones, sobre cómo pueden mantener una buena comunicación o mantener una comunicación asertiva durante el momento que están laborando, porque vemos mucho estrés en ellos cuando somos parte de ese grupo humano como usuarios, y es lo que hace reflejar una falta de calidad de atención al usuario. ¿Qué me pueden decir sobre eso, por favor? Sí, buenos días. Buenos días, licenciada Mariuxis Vince. Contestando a su inquietud, todo es posible, este tipo de capacitaciones, evaluaciones a los conductores, incluso la parte psicológica, como usted decía, estrés, cansancio, todo esto juega un papel importante, y todo esto juega para medir la calidad del servicio. Todo es posible mientras la operadora o los gerentes de las operadoras se socialicen o inviertan en su parte humana, que es la parte que hace funcionar cualquier trabajo. ¿Sí? Todo esto es posible. Netamente se tiene que venir o hacer un análisis dentro de las posibilidades que tiene la gerencia, en este caso de la cooperativa Los Atran, a poder brindarle esa capacitación, ese estímulo a sus conductores para que anden en una manera perfecta, en óptimas condiciones de salud. Javier, ¿me escucha? Javier Ibarra. Sí, sí le escucho, sí le escucho.
Para acotar un poco Javier, también, sí, le escucho. Sí, porque un momentito, puede acotarlo más lo que le voy a indicar, por favor. Por lo regular, actualmente los conductores, para poder sentirse profesionalmente completos, hacen este curso, que son actualmente muy costosos. O sea, porque también en este trabajo realizado, plantear o de pronto ya en la ejecución, ya como un profesional que ya prácticamente lo es, plantear esta posibilidad de que también que ellos puedan acceder a este tipo de capacitación, pero una capacitación completa en la que realmente se evidencien los cambios, porque para ellos también debe ser un poco inaccesible poder contar en ir a una universidad y estar 2 años, ¿no? Y como que exista un nexo para avalar este tipo de apoyo al profesional del volante. Sí, sí, por supuesto, licenciada. Para acotar un poco en su pregunta anterior y que va de la mano con esta, bueno, existe una materia hoy que se habla mucho de la psicología aplicada al servicio y a nuestra profesión va de la mano con la psicología aplicada al transporte o al tránsito, al ser un servicio del transporte. Lo que indicó el compañero Chaguay es muy cierto, o sea, las empresas, las operadoras deben apostar a su talento humano, a cómo potencializarlo, pero cómo de seguro ellos pueden apostar cuando se han empoderado o conocen o identifican de que dentro de sus recursos o su talento humano existe una problemática. Este trabajo no solamente va a quedar ahí, una vez que ya haya sido pues aprobado y que de seguro va a ser así, va a ser entregado a la operadora de transporte y ya como profesionales podremos, como actores sociales responsables, colaborar con esta empresa y con las que sean necesarias para que de conjunto de la mano podamos participar en una capacitación para poder mejorar la calidad del servicio, porque esta problemática se da inicialmente porque quizás muchas de las personas son subcontratadas y no se empoderan de la misión o de la visión que tiene esta institución en dar un servicio de calidad. Por eso es que existen operadoras como hay operadoras. Hay muchas operadoras que inclusive ya hoy por hoy están manejando la norma ISO 9001 en la calidad, que va no solamente en el trato, sino va desde su uniforme, da la cordialidad, la atención que hoy en los tiempos del COVID, por mi parte laboral, yo lo he podido presenciar, respetan el distanciamiento social o el aforo que deben tener los pasajeros. Es decir, cuando ya existe un empoderamiento por parte de esta, hay la capacitación continua, no solo en la materia de psicología, hay en el servicio al cliente, hay en la normativa de tránsito, en un sinnúmero de cosas que propenden o apuntan como objetivo a que el servicio sea mejorado, a que yo tenga un mejor recaudo económico porque más clientes, más la demanda se llegue más a mí porque yo doy un buen servicio. Entonces, obviamente con esto queremos también propender a colaborar no solamente a los ATRAN, sino a todas las empresas, más que nada como agente de tránsito percibimos eso de que se debe apuntar mucho al talento humano. Un talento humano muy capacitado, un talento humano bien inteligenciado, es más profesional y es más competente, dará un mejor servicio. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias también al señor Jonathan. Felicidades. Muy bien, una vez más felicitamos a los estudiantes autores del proyecto y también al docente tutor académico. Agradecemos también a los miembros del tribunal por sus aportes, por sus recomendaciones, que son muy valederas en pro de mejoras de todos estos trabajos, estos proyectos que se realizan en función o en beneficio social. Sí, el transporte público mucho más, como ahora en estos tiempos de pandemia, una alternativa de movilidad. Bien, continuamos con la sustentación. Antes de ello, por favor, a los miembros del tribunal, por favor, no se olviden de llenar la rúbrica con las notas y enviar al correo electrónico, ¿sí? Por favor. Agradecemos nuevamente, como les dije, y procedemos con el siguiente proyecto de sustentación, para lo cual invitamos
ingeniera Evelyn Ewes y a la ingeniera Ingrid Borja, ¿sí? A ver, un momentito, finalizo la grabación.